Yo le conocí a Snoopy en casa de Loli hace 25 años, él no se acuerda, y yo fui a por una cama de una furgoneta para hace 15, mi primer coche. Me lo regalaba el Loli, era la cama suya que me la pasaba, y dentro me dijo: está Snoopy dentro en el comedor, pasa y te tomas una cerveza con nosotros. Y yo era como ver, no sé, como estas adolescentes que veían a los Spy Girls y empiezan a gritar. Pues a mí me sentí igual, y dije: muchas gracias, Loli, me voy, no soy capaz de tomar una cerveza con un tío que he estado durmiendo con él durante 3 o 4 años en la habitación de mi casa. Y nos hace mucha ilusión que hoy venga a contarnos los orígenes de Patones. Él es como nuestra referencia para nuestra generación. Fue la primera persona en España que hizo 8º grado en los 2 tipos de roca que tenemos, en granito y en caliza, con lo dificilísimo que eso significa. Abrió el primer octavo en la pedriza y abrió el primer octavo en caliza, sería en marzo del 87 o por ahí, en Patones, en una vía que cuando pasamos nosotros por debajo, cuando vamos a escalar allí, nos recuerda 2 imágenes: la suya escalando en esa foto que todos tenemos del primer octavo, y la foto del viaje de Wolfgang Wüllitz cuando vino y él estuvo de embajador oficial de Wolfgang Wüllitz en Patones, y son fotos que nuestra generación las tenemos grabadas en la mente, ¿no? Entonces yo siempre que paso por ahí abajo me acuerdo de él, y hoy, vamos, que esté aquí inaugurando Amego es como súper especial. Entonces, bienvenido, Carlos, y cuéntanos qué tal. Muchas gracias por invitarme, por supuesto. Y nada, yo, bueno, escuchándoos hablar del año 95 como hace tanto, pues me flipo, ¿no? Porque, claro, pienso cuando empezamos nosotros, que eso es el año en Patones, en el 80, me parece, que no se escalaba y no existía la escalada deportiva. O sea, como se escalaba con doble cuerdas y se salía por arriba, por supuesto, no existía el descuelgue. Entonces, bueno, empezamos ahí y poco a poco he vivido la transformación de la escalada y los problemas que os he oído contar a todos sobre las escuelas más modernas, ¿no? Nosotros éramos libres absolutos aquí. No había ningún problema con nadie ni con nada. Ni con nidos, ni con pájaros. Es que éramos 4, realmente. Yo creo que eso es un poco el kit de la cuestión. Os voy a ir contando un poco, bueno, los principios de la escuela. Esto es, íbamos a Patones a entrenar un poco cuando todavía no existía la deportiva, para ir a Tarradés y a la Rocarrelina y a las zonas de escalada donde más íbamos. Esto es haciendo la primera vez que hicimos la Stradivarius sin el paso de artificial en uñas que tenía, porque se abrió en artificial, Stradivarius, muchos no lo sabréis, pero se abrió tenía clavos y paso de uñas en el paso difícil, y asegurando no con el 8, sino a hombro, como podéis ver, al de abajo, yo sin el arnés. Y Pere, que es uno de los que habréis conocido también de oídas mucho, otro de los equipadores en pedriza y todo eso. Entonces, bueno, aquí toda esa época es doble cuerda, pie de gato que te ponías por la mañana y te lo quitabas por la noche, porque subía, bajaba, destrepabas, andabas. Entonces, bueno, las vías clásicas salías siempre por arriba y dabas la vuelta, o bien bajabas por la zona de Stradivarius, o bien bajabas por la zona de la Elisa, porque abajo todavía no se escalaba mucho, y son todas estas primeras vías que se abrieron, ¿no? La Ropun, Stradivarius. Y aquí ya empezamos el cambio, ¿no? Un poco, que nos enteramos de que había que entrenar, gracias a los franceses y al comienzo de la escalada deportiva. Y nos hicimos pues tablones y cosas para entrenar. Y este es el comienzo un poco ya de la escalada deportiva en Patones, que fue cuando ya nos dedicamos a equipar allí, abandonamos un poco la pedriza, la dejamos un poco de lado porque, bueno, empezó el boom, ¿no? de las vías de un largo y la dificultad. Y nada, empezamos, aquí se abrió Yuppies in the Gym, esto es recién abierto, y bueno, a partir de ahí comenzó todo el proceso.
Estos son fotos de gente que conoceréis algunos, Pacona, y en Patones, sí. La foto anterior era Pacona. Era Pacona, sí, y el Brinwell. Y bueno, esto cuando abrimos ya empezamos a abrir toda la zona del desplome, la mano del mono, que bueno, que ya estábamos entrenando y empezaron a abrirse, pues bueno, los primeros 7C, 7C máses. Como podéis ver, que siempre que lo cuento la gente no se lo cree, no valía poner la primera cinta y dejar la cuerda puesta. Y esto es la mano del mono, chapando, que a la gente decía, no puede ser que lo hagáis así. Pues lo hacíamos así porque es que no, si no, no valía. O sea, no era por decir que uno era más fuerte que otro. Esto fue el primer 7C más de Patones, que es Mogambo, lo conoceréis mucho, que es más bien una placa, más que un desplome. La primera vez que dijimos algo de 7C más. Y bueno, poco a poco fue creciendo el grado y la escuela. Asegurábamos, como podéis ver, tranquilamente. Y nada, bueno, estos son ya posible misión, el primer octavo, que se hizo, como ha dicho Dani, en el 87, que fue un hito. Y aquí, justo después de hacerlo, vino Golf Angulit de visita y vino al desplome. Era un día malo, él venía sin estar en forma, porque nos lo dijo, porque se iba a hacer Ray de Sortestone. Recordaréis que abrió en el Trango una vía bastante difícil y bueno, venía un poco más de esa onda, entonces venía, decía, sin escalar mucho. Entonces no quiso probar posible misión, pero dijo que seguro que era Ochoa. Pero bueno, hizo chócalas a vista, bueno, a vista flash, por así decirlo, primero lo hicimos nosotros, y pasamos un día con él ahí con, bueno, todos habréis oído hablando de Golf Angulis, y este era. Y nada, nos dejó bastante impresionados porque nosotros el nivel que teníamos, que era tope 8A, él ya ahí había hecho, me parece que acción directa, creo que ya la había hecho. Wall Street, sí, 8C más, eso es. Y bueno, nos dejó impresionados cómo se hizo chócalas, ¿no? Que encima chócalas en ese momento no le habían ahondado el canto, porque sabéis, bueno, muchos no lo sabréis, que chócalas tenía un canto mucho más pequeño y alguien lo ahondó y le metió sica y la vía desde entonces es bastante más fácil que era. En aquel momento yo creo que podría haber sido un 7C más y ahora será un 7B más 7C con el agujero este tan hondo. Entonces, bueno, luego tuvimos visitas de los escaladores de aquel momento, Montse Pascual, que era una catalana de las escaladoras fuertes de la época, vino Carlos García, que sabréis quién es también, que hizo la visera sin cuerda. Bueno, tuvimos visitas de algunos escaladores así de nacionales. Y bueno, esto es cuando se podía escalar en la pasarela, que algunos lo habréis vivido y otros no. Aquí Pacona también, Nacho Guadaño, bueno, Chochín, bueno, escaladoras de la época, el Salvador Castelló, Finuco, que también estuvo visitándonos, que ahora sé que hace las competiciones, el circuito nacional de competición. Bueno, este es el Kie, Mario le llamaban, bueno, es un poco el hermano de Rodas, Marco Ferreta y Andrés Rodas, bueno, todo un poco los escaladores, un poco de aquel momento, ¿no? De Nacho Guadaño también, Chavo Vales, Bollero, que la habréis conocido, que hay un sector en Patones que lleva su nombre, que hacía muchas fotos, que murió, y bueno, y la pasarela, Reyes González, que era de las escaladoras en aquel momento un poco más fuertes también, el sector erótico, que ahora, bueno, ya no tiene ni, veis el cepillado, ahora ya ni se ve el cepillado de las vías, y por supuesto la compe que se hizo, que fue de las primeras compes nacionales en roca, que tuvo una afluencia brutal. Este es el Ferreta también, y bueno, la escalada deportiva en aquella época, de las primeras furgonetas que teníamos. Y nada, escalando han pasado los años y bueno, la afluencia de todo esto ya sabéis, y los problemas que está generando, que es lo que estoy viendo, y bueno, que vemos todos, es la cantidad de gente que escala.
y va a ser difícil. Las asociaciones como Amegu que van a salir y todo esto, esta guerra va... Pero creo que va a ser complicado el futuro de la escalada ahora mismo a nivel nacional, por la cantidad de gente y la comercialización de la escalada que hay, tan brutal. No voy a decir por culpa, o por gracias a los rocódromos y a poder mucha gente ganar dinero con ello. Y está faltando transmitir a los nuevos escaladores, que es lo que decía Dani, el respeto sobre todo a lo que había y a lo que hay ahora, que es nuevo, pero están intentando modificar cosas antiguas, ya está habiendo muchos problemas, porque creo que el adoctrinamiento que se está haciendo en el rocódromo solo transmite el entrenamiento y solo transmite la forma física y no transmite lo que te vas a encontrar en la roca cuando sales a la roca, porque la gente se está sorprendiendo, que creo que es el problema que hay, que todos se creen que hacen, bueno, lo que nos pasa a todos, ¿no? Nuestro ego, te crees que haces una cosa y luego vas a un sitio y te das cuenta que no la haces. Y eso está haciendo perder un poco, desde mi punto de vista, bueno, ya está pasando en otros sitios, el respeto hacia vías abiertas antiguamente y intentarlas modificar y bueno, y por supuesto no respetar las zonas, ¿no?, de escalada, como habéis visto los problemas en vuestras escuelas pequeñas, de aparco aquí, me cago allí, pongo mi música. Eso está pasando ahora en todos los sitios, lo sabéis. La gente va con su música en el móvil, pone su altavoz y bueno, yo creo que es donde hay que focalizar mucho el tema, en las nuevas generaciones, intentarles transmitir eso. Y por supuesto defender el medio ambiente, todo lo que estáis hablando de Amegu y tal, pero el problema va a estar en la masificación de gente sin ninguna transferencia ni legado de cómo aprendíamos nosotros, que era nuestros mayores nos decían cómo teníamos que escalar, cómo teníamos que hacer las cosas y lo respetábamos. Y ahora creo que hay demasiada información de golpe y hay un puzzle bastante importante, ¿no?, a nivel generacional de gente que piensa, pues esto yo quiero que sea así y bueno, y las cosas no pueden ser como cada uno quiere, sino como el colectivo siempre ha decidido, ¿no? Entonces, bueno, espero que se consigan cosas con asociaciones y defendiendo, pero va a ser bastante complicado. Nos esperan épocas de prohibiciones, como estáis viendo, aparece gente, es que esto era mío, lo cierro en Cuenca, en todos sitios, y lo que más nos vamos a encontrar es problemas con no poder escalar o terminar pagando por escalar, como el que va a un rocódromo. Yo creo que por ahí va a ir el futuro. Y bueno, nada más, deciros que gracias por haberme invitado y poco más. Yo no puedo contar que tuviéramos problemas ni en Patones, ni en Pedrita, ni en Cuenca. Ahora los hay, pero en Cuenca nosotros, imaginaros, llegué allí y no había nada, y elegí y estuvimos esquitando allí durante años, donde queríamos y como queríamos, hasta que el boom de la escalada no ha habido problemas. Entonces, bueno, espero que os vaya bien con el futuro. A mí me queda menos futuro que a vosotros, pero va a ser complicado la escalada, ¿eh? Yo creo que se va a terminar escalando en plástico, en la mayoría de la gente. ¿Vale? O sea, el deporte va a tender en las ciudades y aunque sea otro deporte. Muchas gracias.